¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí en Dame el Poder, nuevamente desde el sudeste de la provincia de Buenos Aires, desde Balcarce, como desde hace 18 años. Hoy tenemos dos invitados de dos temas muy interesantes. Uno, bueno, el tema de la economía con Ariel Korenberg, economista de lo que estamos viviendo, de mal en peor el tema de la inflación. Y el 31 de octubre empieza la conferencia número 26 de las partes de cambio climático en Escocia, en Glasgow. Un tema que les va a interesar muchísimo, sobre todo a los jóvenes que están tan interiorizados en este tema de cuidar el medio ambiente, hasta el 12 de noviembre. Para ello, la profesora titular de Recursos Naturales y Protección del Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Silvia Nona, aquí en este programa nos va a explicar de qué se va a tratar en esta oportunidad. Piensen que ya estuvo Kioto, que ya estuvo la de París, bueno, 26 hubo. ¿Y qué podemos esperar, ¿no?, para mejorar este tema de que no haya un hecatombe en tema climático en el mundo? ¿Cómo está la Argentina con respecto a... ¿Y ustedes qué pueden hacer en la cotidianidad? Antes que nada, les quiero hacer un breve comentario con respecto a estas medidas que se toman en materia económica. La realidad es que la inflación, la culpa no la tienen los empresarios. Ellos comentan, algunos con los que pude hablar, que fue de Prepo, congelaron los precios de los alimentos y de los principales temas de la canasta, pero también, por ejemplo, bebidas alcohólicas, cosa que para muchos de nosotros no tiene mucha lógica, porque no es todo de primera necesidad. Y ahí es donde uno ve que detrás de todo esto está realmente la intención de ganar las elecciones a cualquier precio, porque la inflación tiene otras causas que tienen que ver con la emisión y otra serie de factores. Los economistas con los cuales yo coincido en general dicen que lo que uno, como a través de una política de Estado, el mercado y la economía lo acomoda de prepo, mal y de una. Con lo cual probablemente las consecuencias no van a ser buenas, porque esta experiencia del congelamiento ya ocurrió y siempre, acá en la Argentina y en la historia del mundo, terminó mal. Ahora les voy a dar la prueba de lo que les estoy diciendo. Hacen falta políticas de Estado para dar este problema y no estos parches. Y lo que a mí más me preocupa es que uno dice, no, o sea, con esta desesperación de hacer algo que ellos deben saber también que no va a solucionar el tema de la inflación, en razón de qué y a cualquier precio, sin importar lo que va a pasar mañana, que puede ser el desabastecimiento como una hiperinflación. Hay un segmento en este programa que ahora todo el mundo está mostrando la tapa de los diarios antiguos a raíz del congelamiento de precios que no dio resultado. Y nosotros lo hacemos desde hace 18 años, que es la calecita y que empieza así. La industria, la producción en ese mismo año hablaba de precios máximos en alimentos. En 1986 el presidente era Alfonsín. Cambiaron la moneda para que no haya inflación. La misma razón, fíjense, la culpa la tienen los empresarios, de que pusieron precios máximos, cambiaron y se llamó Austral, esto para los jóvenes. Fíjense ustedes que lo devaluaron igual. Cambiaron la moneda y siguieron devaluando la moneda. La moneda siguieron emitiendo papeles como ahora, que terminan conociendo los chicos papeles de Monopoly, que es como hacer fotocopia de los billetes. Fíjense ustedes, 1.56% y siguieron devaluando. Fíjense que hasta por el tema de los sobreprecios, también en el año 1980, otro diario, Tiempo Argentino, clausuró 15 supermercados. Las medidas, las mismas que están tomando ahora, que terminaron con la hiperinflación en 1989. O sea, que no importa lo que hagan, si no paran la emisión y no cortan el tema del déficit, la culpa no la tienen los empresarios. Porque fíjense cómo terminó esa película en la década del 80. El economista que vamos a entrevistar también nos va a contar el tema del Rodrigazo, que la película también terminó igual, con hiperinflación, en la década del 70. Así que este hecho de tropezar siempre con la piedra, uno se tiene que preguntar por qué lo hacen. Y ya saben que no van a dar resultado. O sea, ¿cómo es este manotazo de ahogado? Cuando el costo va a ser, cuando se devalúe la moneda, que ya lo explicaron aparte acá, en este programa Martín Tetaz, el doctor López Murphy, todos los economistas y todos los que son de los chicos en el diario, era que había que terminar con el déficit. Y en la década del 80 no había la cantidad de pobres que hay ahora. Solamente había una caja de alimentos que era casi la mitad del país pobre. ¿Cómo va a terminar esta historia? Es lo que yo me pregunto, si no bajan el gasto. Después de la pausa, la doctora Silvia.
Aquí estamos entonces con la doctora Silvia Nona. Un gusto por primera vez tenerte en Dame el Poder. Estamos acá desde hace 18 años. A mí muchísimas gracias por la invitación y especialmente por el interés y por esa pequeña introducción que hiciste. Tenemos muchas esperanzas en los jóvenes y en lo que los jóvenes están haciendo, así que gracias por difundir un tema como el ambiental. Tengo hijos jóvenes y realmente me taladraron la cabeza hace años que hablo del tema de cambio climático y la preocupación que tienen, y por eso me parece un lujo tenerte, porque aparte de secretaria académica de la universidad, ¿qué va a pasar el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre? Esta conferencia de las partes sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Así es, como vos dijiste, es la 26 conferencia de las partes y la verdad es que siempre, cada conferencia la esperamos con muchísima ilusión, con muchísima esperanza, con temas que uno va agendando y que uno sabe que se van a tratar siempre quedamos un poquito desilusionados. Esperemos que en esta oportunidad no. Y vos hablaste de Kioto, vos hablaste de París, yo quiero también hablar de Río en el año 92. Y yo creo que para esta reunión el tema central va a ser el tema energético. Hay muchas esperanzas de desarrollar mucho en cuanto a todo lo que es energías renovables, lo que es la transición energética, el dejar de usar combustibles fósiles. Va a ser muy importante también y hay mucha expectativa cuál va a ser la posición que Estados Unidos y China van a tomar, porque se han producido cambios en el último tiempo, fundamentalmente en Estados Unidos. Y siempre esperamos estas conferencias, vamos con mucha ilusión, con muchos temas a tratar, y siempre surgen una serie de medidas y cosas a seguir que son muy interesantes. Ahora, ¿qué sucede? A veces son solo expectativas, a veces son solo medidas, a veces son solas líneas y cosas para hacer. Y yo creo que es muy importante que nuestro país participe, pero también es muy importante que nuestro país traiga esas ideas y que fundamentalmente se pare en lo que es la implementación de una ley muy reciente que tenemos nosotros, que es justamente sobre la adaptación y mitigación al cambio climático global. Creo definitivamente que la suma de las cosas que los pequeños estados, me incluyo dentro de eso, ¿no? De ese estado, podamos hacer, van a ir haciendo esa gran diferencia. Al margen de que los grandes son los que deciden, son los que marcan y son también los que marcan una diferencia. Sí, los jóvenes están muy preocupados con esto, ¿no? Con esto de que mucha cháchara, dice hasta Greta, la famosa activista, que mucha cháchara pero que no hicieron nada o que no hicieron todo lo que había que hacer, están re preocupados y de hecho cada tanto hay mucho más huracanes más fuertes y ya se palpa. Entonces por eso es que te consulto, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente haya acción? Los mayores contaminantes son China y Estados Unidos. Pero todos tenemos que colaborar. Y yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad y tenemos una buena ley, como muchas otras buenas leyes que tenemos, que en realidad es una ley, es la 12ª ley de presupuestos mínimos dictada al amparo de la Constitución y con la nueva estructura, y es específicamente sobre adaptación y mitigación al cambio climático global, pero incluye todos los otros temas que son importantes, porque hablamos de los combustibles fósiles, pero hablamos también de la desertificación, hablamos de los bosques nativos, hablamos de los residuos, hablamos de la calidad de las aguas, y todo eso está alcanzado por leyes de presupuestos mínimos en nuestro país, que son muy buenas, que uno las lee y son, la verdad, que ejemplos, pero tenemos que pasar a la etapa siguiente. Al igual que lo que se decide a nivel internacional, en nuestro país tenemos leyes, tenemos guías buenas, tenemos que empezar a actuar. En algunas cosas hemos avanzado, pero vamos lento. Yo creo que hace falta no solamente tener buenas leyes, sino tener autoridades fuertes, no de las que van a buscar al infractor, sino de las que acompañan en el antes. Porque en estas cuestiones hay que trabajar antes, no hay que esperar a que se produzca el daño, no hay que trabajar en el después
en el condenando, en el castigando, cuando se pudo haber prevenido y cumplir un efecto muchísimo más útil de todas estas normas que tenemos. Claro, estamos hablando, tenés razón, de que hay que ayudar tanto a los empresarios para que no contaminen como a las personas a enseñarles y educarlas para el tema del plástico, no tirar el plástico, residuos, el tema de la energía, que sean energías limpias y no el carbón y las contaminantes. Y eso también tiene que ver con políticas de Estado, ¿no? El tema de no talar los árboles porque favorece a la fabricación de oxígeno para capturar carbono. Una serie, bueno, no tirar agroquímicos tóxicos, pero todo eso también tiene que ver con políticas de Estado. ¿Cómo ves a nuestro país en ese sentido, comprometido con políticas de Estado? Y la verdad es que hemos tenido distintos momentos. Y en este momento, vos mismo lo has dicho, tenemos un problema económico general que quizás es lo que está en las primeras líneas de los diarios y en las primeras decisiones, pero todo colabora. La economía está íntimamente relacionada con la cuestión ambiental. No en vano hablamos de la economía y de la ecología. Son dos ciencias que tienen la misma raíz, la misma etimología. Estamos hablando de la casa. Entonces, creo que hay que combinar esas cosas y afortunadamente, yo hace mucho tiempo que trabajo en estos temas, yo vengo notando un mayor involucramiento, que muchas veces viene dado de la comunidad, de los reclamos y nuevamente te digo de los jóvenes. Yo como profesora y como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la verdad es que lo hacemos con mucho entusiasmo, tenemos muchos proyectos. Parece mentira, pero a veces desde un ámbito, no parece mentira. La educación es fundamental y es uno de los pilares. La educación, la información y la participación. Y con proyectos que a veces surgen de propuestas de estudiantes o de algún profesor, Ustedes tienen ustedes tienen un concurso para que me habían comentado, de Bueno, un proyecto de estudiantes. Eso, son varios los proyectos que tenemos. Un proyecto que ya está totalmente terminado tiene que ver con un programa de eficiencia energética para la Facultad de Derecho de la UBA, repetible en otras facultades, que nos llevó a trabajar con ingenieros que hicieron el ecodiagnóstico y las posibilidades de utilizar energías renovables en nuestra facultad. Nosotros tenemos un lugar inmejorable para tener energía solar y ir poniendo paneles de a poco, algunos ya tenemos. Lo que vos estás diciendo es en realidad una competencia, un concurso que hemos organizado desde la facultad con la intervención es decir, abrimos el juego a otras universidades nacionales. O sea que es una competencia federal, porque realmente ¿Competencia de qué? ¿De qué? Sencillito, explicarnos. ¿Competencia de qué? De arbitraje ambiental. Con esto que te estaba diciendo, estamos convencidos que trabajar antes y no llegar a la justicia, que la justicia también es lerda, y poder hacer una suerte de acuerdo entre las partes, aunque haya surgido el conflicto, y ese sea el motivo para reunirlos. Entonces, a través de un caso simulado, estamos trabajando con dos partes que tienen opiniones, intereses diferentes, tratando de llegar a través de la facilitación o la mediación o el arbitraje a la solución de ese conflicto, sin tener que llegar a la justicia. Es como si fuera que alguien le hace juicio a alguien que contamina y ustedes hacen esta prueba y este concurso para arbitraje. Por ejemplo, a una petrolera o a alguien que contamina un químico, ya entendí. Y para ir terminando, el tema de la pandemia, ¿cómo afectó o cómo se benefició o qué cambió con este tema de concientización o lo que vos quieras de cambio climático? Lamentablemente no ha cambiado demasiado. Las emisiones no se han reducido, solamente en ese periodo en que hubo una inactividad muy pronunciada. Y la verdad es que lo que sí notamos es que la naturaleza inmediatamente reaccionó. Empezamos a ver
aguas más limpias, empezamos a ver algunos animales autóctonos nuevamente en la calle, pero en cuanto se reactivó un poquito, todo volvió, es decir, fue como una ilusión. Porque no hay ninguna duda que el caos, el descalabro, la crisis en la que estamos viviendo y que va en aumento y que esperamos que en algún momento empiece a letargarse, tiene que ver con la acción del hombre. Estamos viviendo en la época del antropoceno, es una era geológica donde el ser humano ha modificado y estoy absolutamente convencida que solamente el ser humano puede evitar esa modificación y mejorar lo que ha estropeado. Con educación, Bueno, doctora, con información y con claro, participación. con educación era lo que yo quería. O sea, vamos al fondo de la cuestión. Tenemos que educarnos y por eso está muy buena esta idea, que es lo que yo también rescato, de que hay que prevenir. Ese es tu mensaje y realmente es la única manera, ¿no? Antes de que, yo siempre les digo a mis hijos, no tengan miedo, que antes del abismo el humano va a encontrar el camino. Pero bueno, estas son un poco las Seamos consignas. Gracias. optimistas que así va a ser. No, muchas gracias a vos, Esperemos. Elizabeth. Gracias. Gracias. Nos volvemos a encontrar en otro momento. Después Seguramente. de la pausa, vamos a hablar con Ariel Korenberg, con este tema que también nos preocupa a todos, que es el tema de la economía, del día a día y que los precios que aumentan, para ver cuál sería la solución y cuál sería el camino en caso de que no se establezcan políticas de Estado para solucionar los problemas de raíz. Ya volvemos, no se vaya. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Acero para hacer. Ternium. Aquí estamos, gracias por estar, Ariel Korenberg, como todos los años, profesor también, economista. Bueno, ¿viste lo que dije al principio del programa? Mostré la década del 80, congelamiento de precios, protesta de los empresarios. Igual devaluaron y después terminó en hiperinflación en el 89. Contame, ¿qué opinas de las medidas que tomaron de congelamiento de precios a desgano de los empresarios, que veremos qué hacen? Argentina tuvo solo 2 planes de estabilización transitoriamente exitosos. El plan de convertibilidad, vulgarmente llamado convertibilidad, y el plan austral. Ambos tuvieron transitoriamente acuerdo o congelamiento de precios. En general se olvida que durante Cavallo, al comienzo, y solo por pocos meses, hubo un acuerdo de precios mayoristas, pero un acuerdo. Y el plan austral tuvo un congelamiento de precios mucho más extendido, pero ambos planes anunciaron, más allá si se cumplió o no, una consolidación fiscal para reducir el gasto y adecuarlo a los ingresos impositivos que Argentina tenía en su momento. Entonces, la verdad que esto que estamos viviendo no tiene absolutamente nada que ver con el plan austral, es mucho peor a un plan, porque no hay plan. O sea, acá han violado 2 preceptos de la política económica del libro de texto. 1, anunciar congelamiento de precios sin plan es infructuoso y es un fracaso. 2, anunciar congelamiento de precios por la prensa y con declaraciones públicas del funcionario antes de firmar el decreto le quita el efecto sorpresa que debe tener no un congelamiento de precios, sino un plan de estabilización, de tal manera que el propio Roberto Feletti y el propio gobierno incentivó la remarcación de precios. Y el café que me estoy tomando incluye un aumento preventivo de 50 pesos en menos de un día por haber anunciado el congelamiento de precios sin plan y anunciándolo sin decreto firmado. Yo te diría que es más parecido a la situación no de un gobierno radical en decadencia, sino de un gobierno peronista en decadencia, que tuvo en poco tiempo más de 5 ministros de Economía, entre ellos el propio Helbar, cuyo fracaso en el congelamiento de precios con auditoría del Ejército Nacional
y el ejército montonero administrado por la JP fracasó en poco tiempo y dio pie al Rodrigazo. Este señor... De la década, esto fue la década del 70, 10 años antes de lo que yo mostré en cámara. 74-75, el plan Helvar, este señor que está acá, fracasó y luego los señores que están acá, que no los puedo mostrar bien, incluyendo Antonio Cafiero Abuelo, sucedieron en distintos fracasos dentro del mismo programa de estabilización, si podríamos llamar, inexistente del gobierno peronista. Este señor que está acá expresó lo siguiente, y lo leo. Los teatros están llenos, los lugares de veraneo están llenos, gracias a la emisión monetaria. Sin embargo, el ausentismo laboral es máximo y el compromiso de los empresarios con cualquier plan de estabilización es infructuoso porque nadie me cree. De hecho, el señor Gómez Morales, este que está acá, renunció desde el programa Tiempo Nuevo, desde un programa de televisión, porque se dio cuenta que tanto Isabel Perón como López Rega no lo apoyaban en las distintas medidas que estaba tomando. De tal manera que, para resumir este recuerdo histórico, Argentina está enferma de pasado, déjame recordar, recientemente fallecido, al genial economista húngaro János Kornai, quien en este libro describió el fracaso de las políticas de congelamiento de precios, cuyo ejemplo más extremo era la Unión Soviética. ¿Qué provocaba las políticas de congelamiento de precios? Lo traduzco al día de hoy. Vos ya tenés un cepo cambiario que impacta sobre la actividad económica al poner un cepo a las exportaciones y a las importaciones. El congelamiento de precios es un cepo al mercado interno que genera escasez. A la escasez de neumáticos importados, muy prontamente, si esto es efectivo, cosa que dudo, el congelamiento de precios va a producir dos efectos: escasez, escasez y escasez, góndolas vacías, y por último, el peor de los mundos, que es el mundo peronista, de un gobierno peronista cuyo líder nadie sabe ni con quién hablar, que es el peor de los mundos, no es el mundo de la Unión Soviética, que es escasez, pero como no se sabe con quién hablar, inflación, inflación, inflación y falta de productos, porque este es un congelamiento de precios aún peor que el de Plan Helvar, que fue un intento de programa de estabilización. Claro que, debo recordar, el Plan Austral fue un intento mucho más consolidado que aquel. El mundo de la escasez, bienvenidos a este mundo. Bienvenido. Yo les dije en el programa que primero, bueno, no se los dije, se los estás diciendo vos. Surruil, en la época de lo que yo mostré, de la década del 80, trató de hacer un plan de estabilización que, bueno, muchos tuvieron mucha esperanza, pero que después, cuando estalla la hiper el 89, fue porque en definitiva nunca se ajustaron, nunca cubrieron el déficit. O sea, siempre después volvimos a la Argentina, misma. Nunca, yo no sé qué tiempo tengo, pero tampoco hubo, en mi definición de libro de texto, porque no soy original, una consolidación fiscal en Argentina, porque hoy, ayer y siempre, los ajustes de gasto público fueron por dos vías. En momentos inflacionarios, tal como lo hizo el señor Guzmán, bajar jubilaciones y salarios del sector público, atrasando salarios contra la inflación en una fórmula peor que la de Macri. En segundo término, un cepo cambiario y control de precios, que es bajar la actividad económica al mínimo posible, generando una concentración oligopólica de aquellas firmas que tengan espaldas financieras para soportar el control de precios y derivar el aumento de precios a aquellos productos que no estén en la lista. Y en segundo lugar, desplazando a las pymes de las góndolas, porque son las que no tienen espalda financiera. Cuarto efecto, ajuste en la calidad de los productos, que de tal manera, si hoy compras mayonesa
la mayonesa de terceras marcas que sí van a aparecer en las góndolas van a ser totalmente de baja calidad, produciendo los hechos un alza de precios cuando vos lo ajustás por calidad. Bienvenidos a este mundo. Es el mundo de la escasez de la Unión Soviética y de Cuba, pero con emisión monetaria, porque los bancos centrales de los países soviéticos eran ortodoxos, como decían Oscar Lange, pero acá tenés un banco central peronista que depende del Instituto Patria. El peor de los mundos es, vas a la góndola, los pocos productos que están por el aire disparados a una velocidad supersónica, pero incluso no vas a encontrar el producto. El peor de los dos mundos. Gracias, Ariel. Yo lo que le quiero decir a la gente es que, bueno, está bueno explicarles lo que va a pasar. Los que critican, está bien, agradezco que me escriban también criticando, porque también vos y yo, lo que no saben, y junto con muchos otros economistas importantes que entrevisté, yo critiqué mucho al gobierno anterior. Me dicen que por qué critico a veces tanto este gobierno, porque yo no hago propaganda, yo hago periodismo. Porque si yo no criticara, el espíritu crítico es propio del periodismo, yo estaría haciendo política y propaganda. Y el espíritu crítico no hay que perderlo. También critiqué al gobierno de Macri porque no reconvirtió los planes que ahora dicen que van a reconvertir, me queda un minuto, pero que en este contexto que me estás diciendo se ve que va a ser difícil, porque trabajo genuino en el sector privado no va a haber. Ya me quedo Tiene que ser rentable trabajar en Argentina. En este momento, por fuera de los sindicatos, los trabajadores prefieren el trabajo informal para tener un salario de bolsillo más alto y obviamente también el empresario. Lo que estamos viviendo no es un plan económico, es el traslado a la política económica del resentimiento emocional que se agotó agitando el A pero Macri y ahora vamos a vivir el A pero el conjunto de los empresarios. Debo destacar que son los empresarios los que generan empleo privado y especialmente las pymes que ahora con el control de precios no van a alcanzar a llegar a la góndola. Muchas gracias por tu explicación, la verdad que es muy claro. Te agradezco mucho, Ariel, te vuelvo a llamar en otro momento. Y bueno, me parece que ya se me terminó el programa, ¿no? No sé los chicos qué me tienen que decir por ahí, ya se me terminó. Yo me despido hasta la próxima semana. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nos volvemos a encontrar, como desde hace 18 años, aquí en Dame el Poder. Chau, traten de pasarla bien.